su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran bondad. Nos presentamos delante de ti como ofrenda, Señor, con manos vacías. Lo único que queremos, Señor, es entregarte nuestros corazones, Señor. Te adoramos, amado Padre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Precioso Espíritu Santo. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir, Señor? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Proclamaré tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón
Aquí estamos, Señor, rendidos a ti, amado. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú lo diste. Sí, Señor. Tuyo somos, Señor. Nuestra alma está en ti, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, abasteciendo nuestras vidas por medio de tu savia, que es el Espíritu, enseñándonos, transformándonos, dándonos una nueva forma de mirar como tú miras, caminar como tú caminas. Pues eso nos alienta, Señor. Sabemos que tenemos una paternidad del cielo, una paternidad para vida eterna. Gracias te doy, Señor. Por eso te adoramos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Y quedamos en tu presencia, Padre. Unge tu palabra, Señor. Danos espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, discernimiento para poder mirar y poder dar el mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Un saludo muy cordial a todos, y igual a los amigos que nos ven en casa por medio de canal de televisión. Pues estamos muy felices de poder seguir compartiendo y predicando el mensaje del Señor. Los viajes misioneros de Pablo son la muestra de un trabajo donde el Espíritu Santo encomendó a los apóstoles, a los discípulos, a los diáconos a hacer un trabajo de extensión. Y ese trabajo de extensión es el mismo trabajo que debemos hacer nosotros en este tiempo, predicando la palabra por todo sitio, ¿verdad? Y eso es lo que miramos en el trabajo de Pablo, su evangelización cristiana, empezando con Jerusalén en el año 40 después de Cristo. Desde ahí empezó el trabajo misionero del apóstol Pablo con
con el trabajo pues también de Bernabé y otros varones de Dios. Todo esto empezó en un centro de Antioquía, de Siria. Nunca se olviden, siempre Antioquía fue el sitio donde salían a la misión, al primer viaje misionero, y vuelta volvían. Y de ahí vuelta, después de un poco tiempo, nuevamente, ¿sí?, llevaron el segundo viaje y vuelta regresaron a Antioquía de Siria. Y después el tercer viaje misionero. Entonces, podemos ver el primer viaje misionero que se da desde, en todo caso para que conozcan, desde Hechos capítulo 12, desde el verso 24, se extiende hasta el 14, Hechos 14, capítulo 28. Y ahí se acaba el primer viaje misionero, ¿verdad? Y esto es bueno que sepan, que tengan anotado, que conozcan para que ustedes puedan enseñar de dónde a dónde empezó el trabajo misionero. Repito, Hechos 12, desde el verso 24 y termina en el 14, verso 28. Después el capítulo 15 es el segundo viaje misionero que hemos de ir enseñando, ¿verdad? El primer viaje misionero, como dije la semana pasada, tuvo que ver con la evangelización de Asia Menor, la actual Turquía de hoy, ¿sí? El segundo viaje misionero tuvo que ver con el evangelismo en Grecia, y el tercer viaje misionero vuelta los llevó al evangelio en Grecia y en Asia Menor, ¿sí?, incluido Roma, ¿verdad?, Éfeso y todos sitios de ese tiempo conocido. Todos los viajes, los tres viajes misioneros del apóstol Pablo duraron 15 años para que ustedes conozcan. ¿Cómo es que el Espíritu Santo los elige a estos hombres para desarrollar? Pues esa era la autoridad que Dios había delegado a través de profetas, a través de apóstoles, maestros y personas que tenían que ver, ¿sí?, con la realización de poder llevar adelante una planificación en el sentido de poder tomar hombres, imponerles manos y enviarlos a otras naciones de la tierra. Y me gustaría, pues, para poder seguir compartiendo, la semana pasada ya hablamos de dónde él empezó. Pablo empezó en la misma Jerusalén, ¿sí? Después él fue, navegaron a Chipre, y en Chipre pues predicaron en la sinagoga de los judíos, y después él dio un mensaje poderoso de la palabra de Dios, y muchos judíos y también pues griegos, que eran los gentiles, también pues se convirtieron y vinieron al camino del Señor. Luego ellos fueron a la isla hasta llegar a Pafos. Sí, Pablo se encontró con un falso profeta y todas las cosas pues que ya hemos compartido. Pero desde este momento yo quiero llevar adelante la continuación del primer viaje misionero de Pablo. De Perge fueron a Antioquía, en la sinagoga, y pues ahí fue lo que él predicó. También tuvo que salir de ahí y pasar a Iconio. Entonces me gustaría, por favor, que vayamos a Hechos capítulo 13. Capítulo 13, desde el verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Sí, no es la misma Antioquía donde ellos hacían el abastecimiento y donde fueron enviados. Esa era Antioquía de Siria. Antioquía de Pisidia, sí, era otro sitio. Desde Jerusalén a Antioquía de Siria habían como 480 kilómetros, ¿verdad? Primero Pablo también hizo trabajo en Jerusalén, Damasco y en algo de Siria. Luego pues Antioquía era Siria, ¿verdad? Luego se lo llevó a 480 kilómetros donde estaba esta Antioquía de Pisidia, y ahí empezó
el trabajo misionero, ¿sí? Y pues conocemos, la semana pasada hablamos de la predicación que él hizo y fue algo poderoso, algo increíble que el apóstol Pablo pues llevó adelante. Si vamos al verso 42, luego dice la Biblia 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, la palabra de Dios dice que los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, o sea, ya estaba concluyendo, ellos ya salieron de esta sinagoga ¿de dónde? Sí, esta era de la sinagoga, sí, de Antioquía de Pisidia. Ya dieron el mensaje, sí, y finalmente el 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas del Señor. Estaban con deseo de seguir escuchando un mensaje poderoso. Y dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, ¿sí? Quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, nunca se paró de hablar del evangelio, ¿sí? Habían los celosos religiosos, había la gente que no quería oír, pero había un grupo muy extenso y un muy grande que seguía adelante, y por eso le pedían, Pablo, Bernabé, si sigue persuadiendo de la gracia del Señor, sigue hablándonos, nos interesa, estamos convencidos de que esto es verdad, de que Jesús es el Cristo y que Él lo resucitó de entre los muertos. Dice que, mire, al día siguiente fue tanto el impacto en Pisidia, ¿sí?, en Antioquía de Pisidia, que el verso 44 dice, al siguiente día de reposo se juntó, ¿qué dice? Casi toda la ciudad. ¿Era exitoso el evangelio o no? Era tremendo, a pesar de cualquier circunstancia, para oír la palabra de Dios. Eso es lo que aquí la gente cuando viene, y a los amigos del canal, sí, es solo para que tú conozcas y aprendas. Dice que en ese tiempo cuando estaba Pablo, dice que casi toda la ciudad se congregaba a oír la palabra de Dios, ¿sí? Ahí se compartía el mensaje de Jesús, se predicaba las buenas nuevas de Jesús y mucha gente era convertida. Aquí todos hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido al Señor, estamos en un proceso importante en nuestras vidas, igual que en casa. Ustedes sigan aprendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Lo que estamos enseñando es un mensaje de la verdad, lo que Jesús hizo, lo que Jesús tiene para nuestras vidas. Así que pues siempre les vamos a seguir animando que sigamos, ¿sí?, conectados con las Escrituras. Entonces, para oír la palabra de Dios, dice que casi toda la ciudad se juntó, casi toda la ciudad. ¿Y qué se enseñaba? Pablo y Bernabé, ¿de quién enseñaba? Él no enseñaba de una religión, él enseñaba de un cristianismo, de nacer de nuevo, de conocerlo a Jesús, ¿sí? Ahí no había tantas diferenciaciones como hoy. Sí había gente que no creía. Habían los mismos judíos que pensaban que no era lo que Pablo y Bernabé predicaban. Lo que nosotros estamos haciendo es exactamente igual, predicando el evangelio de Jesús. No estamos a la gente presionando a otro tipo de cosas, sino que conozcan la verdad, porque la verdad hace libres, ¿verdad? El 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, habían tantos, eran muchedumbres, eran cantidades de personas, ¿qué dice? Se llenaron de celos, ¿sí? Y eso es lo que a veces puede pasar en medio de este mover espiritual. Pueden haber muchas personas que se llenan de celos porque las iglesias, pues donde se está predicando un evangelio, sí, las buenas nuevas, un cristianismo con conocimiento de quién es Jesús, de quién es nuestro Dios. A veces otros sectores
también tienen esa manifestación de celos, se están yendo a otros lados. No, hay mucha gente que ha tenido esta bendición de poder, sí, conocer a Jesús. ¿Cuántos están felices de conocer a Jesús? Tú también en casa debes aprender a conocer más a Jesús. Ese es nuestro propósito. Nosotros no estamos alterando nada, estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces dice Pablo y Bernabé, el 46, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Eso decía Pablo, con los que no querían, los judíos que no querían, no tenían oídos para escuchar el mensaje de Dios. El 47 dice: porque si nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Ese fue el propósito del Señor en la vida de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Juan Marcos y de muchos hombres más, en predicar la palabra a los gentiles. No a los judíos, sino a los que no conocían, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo, que podemos extendernos a otras personas. A las personas, ¿cuáles personas? A las que solo conocen una religión, predican una religión, defienden una religión. La religión no salva a nadie. La religión no te va a traer una transformación a tu vida y a una familia. El único que puede transformar la familia era Jesús, quien predicaba Pablo y Bernabé. Y es en este tiempo que se está predicando la palabra de un Dios vivo y un Dios poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor diciendo: te he puesto para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ese fue el propósito del corazón de Dios, que se predique el evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, un evangelio claro y contundente, diciendo lo que es, no tomando solo partecitas, sino diciendo en verdad lo que el Espíritu de Dios hablaba a la iglesia. El 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos están ordenados aquí para vida eterna? Eso me gusta. Y la palabra del Señor, que dice el verso 49, se difundía por toda aquella provincia. Para los judíos, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución. Y eso siempre pasa. Las personas que están encabezando siempre a veces tratan de otra manera de confundir lo que se está aprendiendo. Y dicen: no te cambies de religión, no vale que estés ahí. No, sí vale aprender la palabra de Dios, claro que vale. El religioso, la persona que no quiere que crezcamos, es la persona que dice que se contenta teniendo una religión y viviendo una vida de pecado, viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios. Eso no nos va a ayudar absolutamente en nada a ninguno de nosotros. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas, ¿sí? A otras personas, a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Eso hicieron, ¿verdad? Ellos, el 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿sí? ¿Qué hicieron? Salieron de esa ciudad, ¿sí? Y llevaron el evangelio a otra ciudad. Su nombre es Iconio, ¿verdad? En Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo, ¿qué dice? Y del Espíritu Santo. Yo hago aquí una pregunta. Así nosotros tengamos de vez en cuando una persecución, así no querramos que hablemos, porque por ejemplo nosotros predicamos a las personas y no quieren escucharnos. ¿Qué hicieron estos hombres? Se sacudieron el polvo de sus pies y siguieron a otro lado. Aquí hay muchas familias que sí quieren conocer a Jesús, amén. Aquí hay mucha gente que está necesitada. Dios quiere hacer milagros en los hogares, quiere restaurar los matrimonios que están descompuestos. El Señor quiere ayudar a los hijos que están
yendo por malos caminos. El Señor quiere darte sabiduría para que puedas manejar tus finanzas, los presupuestos de tu trabajo y hacer cosas mejores para Dios. Conoces tú a Dios y tu familia empieza a crecer. ¿Cuántos creen eso? Y eso es lo que estábamos predicando. Pero los discípulos, los apóstoles dicen que estaban llenos de gozo. Nosotros no podemos perder el gozo de nuestra salvación, ¿sí? Porque si no pasaríamos a ser igual religiosos, ¿no? Solo hablamos y estamos, no, nosotros también disfrutamos de las alabanzas, cantamos, danzamos, nos gozamos, tenemos tiempo de compartir, nos reunimos en las iglesias de hogar, ¿sí? Nosotros tenemos muchas iglesias en el hogar donde se predica el evangelio, ¿sí? Se hace un discipulado, se levanta a líderes y tenemos como en 30 sitios donde nos congregamos para que los líderes que Dios los ha levantado puedan predicar un mensaje sano de salvación. Y así la iglesia va a seguir creciendo. Así se hacía en ese entonces. En las casas se reunían con una persona que llevaba la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Luego dice el capítulo 14: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Fueron a Iconio, salieron de Pisidia y fueron a Iconio. Y ahí en Iconio dice que predicaron la palabra, ¿sí?, a todos, a la gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El verso 2 dice: mas los judíos que no creían, sí, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sí, esos son los desánimos. No estés ahí, salte de ahí, no vengas a esto. Eso también pasaba ahí. Sí, los judíos, los religiosos, sí, siempre dicen: no, quédate donde nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. Tal vez tus padres ni tus abuelos conocieron nada de la vida en verdad de Jesús. No saben de estos viajes misioneros, no conocen la predicación de la palabra, no tienen una relación íntima con Jesús, no saben quién es Jesús. Lo único que saben es de que son con un nombre, sí, y decir: yo defiendo este nombre de mi religión, y se acabó. Y eso no es todo. Una cosa es decir: yo creo en Jesús. Otra cosa es decir: yo camino con Jesús. Son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos enseñar. Ellos conocían de la religión, pero no conocían a Cristo. Y cuando hablaban y venían que las multitudes y mucha gente, entonces tenían celos y decían: no se vayan ahí. Y así confundían y confundían y confundían. Y eso es en verdad algo muy doloroso. El verso 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando, dice, con denuedo, confiados en el Señor. Qué lindo es confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor, verdad? Sí, nosotros confiamos en el Señor, sí, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Sí, las señales y los prodigios las seguía haciendo el Señor, obrando a través de las manos de los apóstoles, de las personas que Dios les dio dones poderosos. Se sanaban enfermos, se limpiaban leprosos, resucitaban muertos, ¿sí? Los corazones malos, ¿sí?, se arrepentían y venían a Jesús. Eso es lo que hacían, y eso es lo que el Señor quiere hacer. El mejor milagro está por suceder en tu casa. El mejor milagro, iglesia, está por suceder en tu vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que seguir llevando adelante a nuestras vidas. El 4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿sí? Unos estaban con la religión judía y otros estaban con los apóstoles. ¿Cuántos creen en los apóstoles, verdad? ¿Sí? ¿Cuántos creen por eso nosotros también creemos en el apostolado? Somos apostólicos, ¿sí? No tan romanos, somos de aquí de América del Sur nomás, ¿verdad? Sí. Entonces creemos que el mismo Cristo se movió en Roma, se mueve, ¿sí?, en cada
sitio donde se predica el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? En Medio Oriente hay gente convertida a Jesucristo. En medio del mundo musulmán hay cristianos que incluso están dados su vida. ¿Sí? Están en África, están en Europa, estamos en América Central, en América del Sur, en América del Norte, en la India, estamos en todo lado. La iglesia de Jesús crece y seguirá creciendo porque Jesucristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No el nombre de una religión, sino Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Tenemos un Dios poderoso. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron, ¿sí?, a enfrentarlos y apedrearlos. Imagínate. Eso puede pasar, eso pasaba en ese tiempo. En muchos lados del mundo también sucede. Les matan, les queman, los apedrean. Bueno, aquí no pasa eso, pero tal vez con los labios sí apedrean, ¿no? Con el corazón abundante de celo religioso. Y estos son así, cocinados. No estamos para juzgar a nadie, solo estamos para predicar el mensaje de Jesús. El verso 8 dice, miren lo que pasó. En el 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Ya estuvieron en Listra, ¿verdad? Sí. Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Mira, Pablo miró, dijo: este tiene fe. Amén. Uno puede ver fe en la gente solo hasta en la mirada. Amén. Sí, cuando están gozosos, deseosos, vienen pronto, están en la oración, quieren de Dios. Uno ve a esa gente, se da cuenta que necesitan de Dios. Pues si Dios siempre los está investiendo de más sabiduría, los está ungiendo con su Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo miró en este hombre y dijo: este tiene fe, yo lo voy a orar por él y él va a recibir su sanidad. Y el cual, fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, el verso 10 dice: dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dice que no caminó, no se puso de pie y caminó. ¿Qué dice? Que saltó. ¿Cuántos con Cristo saltan aquí? A ver. En verdad estábamos tullidos espiritualmente, paralíticos del alma estábamos un día. Y conocemos a Cristo y empezamos a saltar de gozo en nuestros corazones. Las cadenas se rompen. Si la falta de perdón queda bajo los pies de Jesús, amén. El pecado, la inmundicia queda bajo los pies de Jesús. Entonces saltas de alegría, te gozas en la presencia de nuestro Dios, amén. Ok. Y este hombre dice que la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dijo: dioses bajo la semejanza de hombres. Creyeron que Pablo y Bernabé, ¿qué eran? Dioses. Dioses. Imagínate. Es que nunca habían visto el poder de Dios. Eso es lo que pasa a veces. Mucha gente tiene sus problemas y piensan que Dios no puede hacer nunca nada. O mucha gente solo cuando tiene el problema lo busca a Dios. Fíjate que la gente se admiraba de que este hombre brincó, saltó de gusto. Hay mucha gente que sí nos ve a nosotros con gusto y dice: Dios les ha cambiado la vida a estos hermanitos. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Pero aquí, cuando estos hombres hablaban y decían: estos son dioses semejantes a hombres, pensaba que eran dioses Pablo
y Bernabé. El 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, imagínate. Y a Pablo, Mercurio. A Pepe Cuesta le dicen Mercurio. Dice, ¿por qué le decían Mercurio? Porque este era el que llevaba la palabra de Dios. El 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, ¿qué dijo? Trajo toros. ¿Qué más? Ajá. Delante de las puertas, y juntándose con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Eso se hacía ante los dioses antes, ¿sí? Se llevaba animales y se los sacrificaba. Y decían, aquí hay hombres, ¿sí?, que vienen de las galaxias, ¿sí? Al menos Júpiter que predica, a ese hay que traerle guirnaldas, postrarnos sobre él, porque ese es un Dios hecho hombre. ¿Qué estaban? Completamente equivocados. Solo ante alguien puedes doblar tus rodillas, ante el Señor Dios Todopoderoso, sobre nuestro Mesías, sobre nuestro Dios poderoso, no ante hombres. Y mira lo que dijeron ellos. Ellos sabían el poder que tenían en el nombre del Señor. El 14 dice, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué dijeron? Sigan, sí, traigan, hagan todo, sacrificios, aguinaldas, pónganos coronas, arrodillas. ¿Eso dijeron? ¿Ah? Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué dice? Rasgaron sus ropas, ¿sí? Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagínate lo equivocado que estaba. Él les dijo, no hagan esto, solo Dios ha sido un Dios de gracia. Nosotros somos como ustedes, hombres normales igual que ustedes. ¿Por qué hacen esto? Y fíjate que ellos siguieron haciéndolo. Así estaban de ciegos. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que un día pasó en nuestras vidas. Estábamos ciegos. Creíamos que teníamos que postrarnos, sí, ante hombres. Teníamos que postrarnos ante santos. Yo conozco uno que es 3 veces santo, santo, santo. A él hay que postrarse. Pero ¿sabes qué? Entendemos porque había un velo de religiosidad, y eso es lo que pasaba en nuestras vidas. Y tal vez hasta hoy tú puedas decir, yo defiendo más tanto la religión y no conozco nada de Jesús. Yo te doy el mejor consejo de tu vida: conoce más a Jesús y no te aferres a una religión. Jesús es el único que va a quitarte el velo de tus ojos espirituales y a romper el yugo de esclavitud, de pecado de tu corazón. Amén. Ahora, el 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, sí, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado, fíjese lo que pasó, lo apedrearon a Pablo, sí, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuánto más que vieron lo que estaban haciendo, poniéndoles guirnaldas,
haciendo sacrificios y cada cosa de esas, vinieron los puritanos y dijeron: ¡ay, no! Estos hay que matarlos, apedrémoslos, y los apedrearon, ¿sí? Y eso es lo que pasó. Entonces el verso 20 dice: pero rodeándole los discípulos, ¿qué dice Pablo? No sé si se quejaba que le habían roto la cabeza. Dice: se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Vuelta volvían, por donde vinieron, vuelta volvían. ¿Para qué? Para animarles, que persuadiesen de la fe. Y sí, y eso es lo que nosotros hacemos, siempre estamos animándoles a los chicos, ¿verdad? Sí, ponte pilas, sigue adelante, sí. A las parejas, sigan adelante. No, Dios no quiere divorcios, Dios quiere restauración. Dios no quiere, sí, que tus hijos se pierdan. Dios quiere hijos sanados, pero tienes que tú dar un ejemplo. Tú eres la persona que Dios ha llamado en este tiempo para que conozcas la verdad, y estamos animándoles. Eso es lo que hacía Pablo y Bernabé. Ya recorría, sí, Asia Menor, ya recorría todos esos sitios donde hemos predicado, y vuelta tenían que volverse al sitio central de todos los viajes misioneros. ¿Dónde era? Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de Pisidia. No, en Antioquía de Siria, vueltas se volvían y ellos seguían animándoles. No dejen lo que se les ha dado. Siempre se les dice: hermanos, no pierdas lo que tienes. Dile al que está al lado: no pierdas lo que tienes. Y ahí en casa también te animamos: no pierdas lo que estás aprendiendo. Este es un tiempo nuevo para tu vida. Por eso hacemos, sí, todo lo necesario para poder que tú también conozcas la palabra de Dios en el canal de televisión. Nosotros no tenemos personas, sí, que puedan decir: tenemos auspiciantes para pasar esto. No, hay un solo auspiciante, el Espíritu Santo de Dios, poniendo a mucha gente la bendición para poder aportar y bendecir a la iglesia. Amén. Así que aprovechen estos tiempos. Es primera vez que más por 1 año y medio estamos predicando el evangelio a través de un canal de televisión, en las radios, en la iglesia y en todo lado. ¿Por qué? Porque amamos la verdad del evangelio de Jesucristo. Amén. Y luego dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas en el reino de Dios. Siempre van a haber angustias, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, ¿sí? No es fácil dejar que el enemigo gobierne nuestras vidas. El enemigo siempre quiere atacarnos, siempre quiere que sigas adulterando, siempre quiere que sigas bebiendo, siempre que mintiendo y haciendo cosas que no debes. Él siempre va a querer, pero te animamos en este tiempo. La verdad nos hará libres, hermanos. La verdad, iglesia, nos levantará para poder vivir una vida victoriosa en el Señor. ¿Cuántos quieren una vida victoriosa en el Señor? La vida victoriosa en el Señor es la que el cielo quiere, la que Jesús quiere. Una vida victoriosa en Él, porque Él es un Dios de victorias. Amén. Y luego dice el 24: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. El 25: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. El 26: de allí navegaron a Antioquía. Nuevamente regresaron a Antioquía navegando. Salieron, ¿se acuerdan que salieron navegando y regresaron navegando para volver a Antioquía? Dice: desde donde habían sido encomendados, sí, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y el 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos. A veces cuando viajamos, ¿verdad? Dios nos lleva a otra ciudad, nos lleva a otro país y regresamos y les contamos: mira lo que Dios hizo, hermano. Tenemos la obra en Malacatos, mira lo que Dios está haciendo en Malacatos. Mira lo que está haciendo en Gualaquiza, mira lo que está
haciendo en las iglesias de hogar. Pasó una sanidad en la iglesia de hogar de Las Pitas y hubo el poder de Dios y Dios sanó a una persona y vino una familia completa y vinieron 3 familias completas y quieren aprender de Jesús. Y esas cosas son las que a nosotros siempre nos animan y por eso seguimos adelante predicando este mensaje. Y habiendo llegado el 27 y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Verdad? Ellos fueron enviados ¿por quién? Por apóstoles, profetas, dirigidos por el Espíritu Santo, ayunando, los enviaron, ¿verdad? Entonces todo, cuando el Espíritu Santo hace la obra, no el hombre, entonces da un fruto. Amén. Cuando las cosas de Dios son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, van a dar un fruto. ¿Saben cuándo no dan un fruto? Cuando se hace en nuestras fuerzas las cosas. Es interesante el verso 28 y dice: y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí se acaba el primer viaje misionero. Regresaron ya a Antioquía de Siria. Pasaron por todos, por Chipre, por Iconio, por todos los sitios, por Derbe y por todos lados, y vuelta se regresaban sigan animando. Donde a ellos los apedreaban, donde a ellos los botaban, ellos sacudían el polvo de sus pies. Pero la iglesia dice que crecía tanto, ¿sí? Que dice que casi toda una ciudad oía el mensaje de Jesucristo. Nunca dejes de oír un mensaje que es un mensaje de bendición. Yo quiero orar por todos. Pongámonos de pie. Y también por ti, amigo, en casa. Señor, yo te pido que tu presencia, tu Espíritu Santo, tu gracia abundante pueda, Señor, llenar el corazón de cada persona en casa, Señor. En este tiempo de feriado, que también sea un tiempo a los que no han salido, sea un tiempo de regocijo en su casa, aprendiendo de Dios, aprendiendo la palabra, avisorando nuevos tiempos, pidiéndole al Señor una confirmación de poder avanzar en tu reino, de poder avanzar en las cosas, ¿sí?, que tú tienes, Señor. Padre, ayuda a cada familia en su situación financiera, Señor, en sus presupuestos, que sean buenos mayordomos, buenos administradores, que no vivan solo atacados por las deudas, que un día sean cabeza y no cola, que un día aprendan a poder, sí, manifestar y mantener ese presupuesto, puede ser pequeño, mediano o grande, de acuerdo a sus posibilidades, con sabiduría, para que no arriesguen sus casas, sus carros, poniéndolos en prenda. Ayúdalos, Señor, a tener una opción, una forma distinta de mirar las cosas, Señor, sin preocuparse, durmiendo tranquilo. Señor, en paz me acostaré y en paz me levantaré, como dice tu palabra. Tú dices en tu palabra, Señor, que todo lo necesario nosotros lo tenemos por tu mano. Siempre va a haber una provisión diaria. Los alimentos nunca nos van a faltar porque tú nos los prometes, y en eso creemos, Señor. Lo que necesitamos más es de ti, de tu palabra y del conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a mis hermanos, a mis amigos en sus casas que están viéndonos por este medio de comunicación, que tú los guardes, Señor, y que ellos puedan recibir de tu palabra. Yo quisiera que oremos junto contigo, tú que estás en casa, y sigas esta oración conmigo, y puedes declarar, cierra tus ojos y di: Señor Jesús, en este día me entrego a ti por tu palabra, Señor. Qué lindo ver estos viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo predicaba por todo lado y la gente se convertía a Jesucristo. Señor, gracias, porque en este día yo tomo la decisión también, porque tú estás visitando mi casa en este mismo momento. Yo quiero que en mi casa haya bendición, y yo quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador.
Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido. Perdóname por la indiferencia que he tenido contigo al querer no conocerte, sino seguir solo una religión. Pero Señor, yo no quiero ya una religión. Te quiero a ti, Jesús, porque tú estás vivo, no estás muerto. Tú, Señor, ya resucitaste de entre los muertos, Señor. Tú estás sentado a la diestra de Dios Padre. Fue ascendido el Señor Jesucristo resucitado y está sentado a la diestra. Y Él gobierna. Y Él ahora me está viendo, y es por eso, Jesús, que tú estás vivo. Haz un milagro en mi vida, haz un milagro en la enfermedad que me está azotando, haz un milagro en las finanzas que me están desvaneciendo, haz un milagro en mi corazón que me está, Señor, afectando. Dios mío, dame la fuerza para perdonar a las personas que me han hecho daño. Señor, dame la fortaleza para perdonar a las personas que un día me dejaron a mí con mis hijos, a esos hombres, Señor, que por no conocer nada de Dios dieron los peores pasos, Señor. Padre, yo te pido que en esos corazones perdonen a cada persona, a esos hijos que un día sus padres los abandonaron, que los perdonen a sus padres porque ellos no sabían lo que hacían, porque no tenían a Dios, tenían el enemigo en sus corazones. Pero por eso, Señor, ahora yo te pido, guárdalos, bendícelos, cúbrelos. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos. Y también al pueblo aquí, Señor, a todos estos creyentes que han nacido de nuevo, los bendecimos en tu nombre. Y sigan adelante, fervientes en la palabra, nunca para atrás, siempre para adelante, de las manos de Jesús. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, es en el quien confiamos, es en el quien nos da la fuerza, y en Él tenemos el gozo de la salvación. Gracias, Padre, y el gozo de la vida eterna también, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu